Bienvenidos hermanos al canal Camino de Fe. Soy Johnny Saldarriaga, espero que todos se encuentren bien. En ese relato que contaremos del purgatorio que surgió en el siglo XIII se narra una experiencia vinculada a San Alberto Magno y es registrada, es aprobada por la Iglesia. San Alberto Magno fue un obispo y un doctor de la Iglesia, reconocido por su genio en las ciencias, la filosofía y la teología. Nacido en el sur de Alemania alrededor de los años 1200 después de Cristo, San Alberto ingresó en la orden dominicana como fraile en 1223 y más tarde se convirtió en provincial en 1254. En esta historia se narra el testimonio que contamos, que es un hombre reconocido por su vida ejemplar y piadosa, que se la pasaba era que tenía una gran enfermedad muy dolorosa y lo querían sus vecinos y lo veían como alguien que le gustaba hacer el bien siempre, todo el tiempo, pero después tuvo una gran prueba con esta dolorosa enfermedad que poco a poco se lo consumía. Los médicos no encontraban remedio y aunque su fe nunca se flagelaba y tampoco flaqueaba, y a pesar de su sufrimiento él nunca se quejaba, y en vez de preocuparse por él, se preocupaba por los demás. Una noche su cuerpo se apagaba y ardía en fiebre. Rogaba a Dios que le diera fuerzas o que aliviara su tormento. Entonces, con voz temblorosa, en humildad dijo: Jesús, Señor, si es tu voluntad, toma mi vida y libérame de este tormento. Si mi sufrimiento puede servir para algo más, que yo lo acepte. Pero si es tu deseo, toma mi alma y libérame de este cuerpo que ya no resiste. Y en medio del sufrimiento seguía demostrando su fe inquebrantable. En una noche, un ángel se le apareció con una propuesta. Era el ángel de la guarda. El ángel tenía en su rostro una paz que transmitía amor y en sus ojos, pero a la vez transmitía una firmeza inquebrantable, y le dijo con una voz profunda y llena de poder celestial: Jesús ha escuchado tus oraciones y te ofrece dos caminos: sufrir un año más en esta enfermedad o 3 días en el purgatorio antes de entrar al cielo. Escoge sabiamente. Reflexionando profundamente sobre la opción que se le ofrecía, el purgatorio parecía ser un camino corto en comparación a un año de sufrimiento en la tierra. Al menos en su corazón guardaba una paz y tranquilidad, pues llegaría al cielo entonces. El hombre tomó la decisión y dijo: prefiero el purgatorio, que se haga la voluntad de Dios. El ángel, reconociendo la valentía y la fe de su elección, dijo: sea como dices. Entonces sintió que su alma dejaba su cuerpo, dejó de sentir dolor y, siendo como un abrazo divino que lo llevó por un momento a un espacio a la cual ya no era el mismo lugar, entonces indescriptiblemente apareció un dolor donde las llamas ardían, pero sin consumir, pero a la vez desgarradoras. Cualquier sufrimiento conocido y ese fuego le molestaba o le mostraba su cruda realidad, aún así de su propia imperfección, y no solo era físico, sino también espiritual, acompañado por una reflexión dolorosa sobre su vida pasada, los pensamientos egoístas, palabras vacías y superficiales que habían pronunciado, los pequeños pecados que habían dejado por su vida, pasaban por alto, y las buenas acciones que nunca hizo se reflejaban como una montaña gigantesca de culpa y arrepentimiento, y le mostraban el amor de Dios y su pureza, y hacía aún más evidente su falta de pureza, y se lamentaba por el tiempo perdido por desviarse del camino que Dios le había enseñado. Y dijo: qué doloroso
es esto: desearía haber abrazado mi cruz en la tierra con más amor sincero. Buscaría tu perdón con más humildad. ¿Cuánto ha pasado? Solamente un día. El ángel volvió y el hombre le dijo: Ángel, ¿dónde estabas? ¿Por qué me has engañado? Dijiste que solo serían 3 días, pero ya he soportado años de tormento. El ángel le dijo: No han pasado años, sino un día. Lo que tú consideras años en la realidad ha sido un breve momento, porque la perfección de Dios es infinita. Por eso el tiempo se alarga aún más. Aún te quedan 2 días. Mas si prefieres, puedes regresar a tu cuerpo y soportar un año más de sufrimiento, de enfermedad. Entonces el hombre tembló de miedo al escuchar la propuesta del ángel y gritó: Llévame a la tierra antes que otro instante aquí. En este tormento es más lo que mi alma puede resistir, no puedo más. Luego, en un milagro, dejó atónico a los presentes el cuerpo del hombre, que ya estaba preparado para ser enterrado. Comenzó a respirar nuevamente y de vuelta el hombre soportó su enfermedad con paciencia y relató su experiencia a mucha gente, exhortándolos a realizar penitencia y prepararse espiritualmente. Y obviamente las noticias de su testimonio corrieron como el río, y también de su dolorosa enfermedad. En cada encuentro y con cada una de esas miradas de luz, evangelizaba y decía: penitencias, hermanos, penitencia, hermanos. Arrepentirse de los pecados cometidos con fe y esperanza sinceramente y esforzarse en vivir en santidad en cada momento de la vida. Pues no esperamos purificarnos después de la muerte, dice él. Hacerlo mientras tengamos tiempo. No dejemos que el peso de nuestros pecados arrebate la oportunidad de salvación de Dios. Nunca deja de amar y perdonar. San Alberto Magno nos enseña que a través de la misericordia de Dios todos sufrimos y tenemos un propósito divino. Es decir, todo sufrimiento tiene un propósito divino y la conversión es diario. No creernos convertidos y dejarnos llevar hacia la perfección con el crecimiento al amor de Dios. Eso nos enseña San Alberto Magno. La idea no es el purgatorio, hermanos, pero al menos acordarnos de nuestra vida, como San Alberto Magno, que nos enseña en esta pequeña reflexión y testimonio, que abrazar la cruz con paciencia y con amor puede salvarnos del sufrimiento mayores y ofrecer al Señor cada día ese sufrimiento, pues obviamente para la salvación de nuestras almas. Miremos que el Catecismo de la Iglesia, el numeral 1033, dice lo siguiente. Esto es para tenerlo en cuenta y también meditarlo, porque mucha gente piensa: no, pues yo me muero, me voy para el purgatorio, y sin saber cómo se encuentra tu estado de alma. El problema es que a veces la soberbia nos hace ver, o nos ciega más bien, que en qué estado nos encontramos. Y dice lo siguiente. Dice: por supuesto, al morir en un estado de pecado mortal, sin arrepentimiento, iremos al infierno, clarito. Nuestro saldo debe ser positivo. Entonces, cuando vemos esto, y hay muchas veces hay gente que muere así, en pecado mortal, y sin un arrepentimiento, en un estado de soberbia, pues yo para qué me voy a confesar con un cura que soy más pecador que yo. O muero tal como estoy, te dio un infarto, tú no sabes qué irá a pasar, y moriste de un estado un momento a otro, y moriste así, tal como estabas, sin confesión, sin comunión, si nunca fuiste a misa, no oraste, no rezaste, no diste posiblemente, o no hiciste obras de misericordia,
nunca leíste la palabra de Dios, nunca te preocupaste por eso, siempre estuviste hablando mal del prójimo, hiciste brujerías, te hiciste leer las cartas, andaste a hacer trabajos para los demás para que le fueran mal, e incluso también para que hicieras cosas buenas, o sea, al contrario, un brujo para que te hiciera cosas buenas, entre comillas, y no confiaste en la misericordia de Dios o en la confianza de Dios, y por lo tanto pues tus malas palabras, no reparaste pecados y toda esta clase de cosas, estuviste en adulterio, fornicaste, viendo pornografía, haciendo actos impuros, mintiendo, estafando, robando, mataste, tal vez no con pistola, pero sí con tus palabras y tus mentiras, blasfemando, diciéndole no, ¿para qué vas a misa? Dando malos consejos, yo no voy a ir a misa, qué pereza este cura. Los católicos somos hipócritas mientras tú eres uno más. Y en fin, tantas cantidades de cosas. Pues San Alberto Magno nos enseña que abrazar la cruz con paciencia y con amor puede salvarnos este sufrimiento mayor. Ofrécete al Señor cada día. Vivir en penitencia y conversión, siempre arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar de vida y nuestro corazón, obviamente. Para eso hay que conocer a Jesús, para que Jesús habite en nuestro corazón. Es quien es el que cambia todo, porque si no, entonces no va a haber cambio entre nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Debemos tener un arrepentimiento sincero para evitar pues este inconveniente de ir al infierno. Valora la vida presente, hay que valorarla como camino de santidad, y vemos que los sufrimientos de esta vida, aunque parezcan duros, son leves a comparación de lo que mostraba este hombre, y eso que eran pecados muy pequeños en comparación con las penas del purgatorio. No desperdiciamos nuestra vida, pues a veces pasa, en comodidades, sino en vivirla como una oportunidad de santidad o santificarnos, pues realizar obras de misericordia, y hay muchas veces hay que buscar la voluntad de Dios en cada decisión diaria en la tierra, y es la mejor parte de la purificación, es la mejor parte de purificar nuestra alma. Al final, todo sacrificio valdrá la pena cuando veas el rostro de Dios, porque pues imagínate abrir los ojos después de muerto y contemplar la cara del demonio para toda la eternidad. Va a ser muy difícil de esta manera. ¿Qué prefieres? Cuando abras tus ojos después de muerto, contemplar la luz del rostro del Señor o la luz de la oscuridad de las tinieblas del demonio. Imagínate estar ahí y después abrir los ojos y ver al demonio y tenerlo ahí por siempre, tener esta clase de tormentos, porque el tema no es el infierno, es el purgatorio. Pero aún así, estando en el purgatorio, vamos a tener ese sufrimiento de lo posible que no pudimos haber hecho o haber terminado en esta tierra. Lo poquito que no se hizo, se terminará pagando la obra en el purgatorio. Entonces la invitación, hermanos, que cojamos lo que dice San Alberto Magno. Y hay otra cosa que es importante, saber que para evitar el purgatorio debemos tratar de no pecar mucho. Somos pecadores, pero tratar de no pecar mucho, siempre arrepentirnos, ir a la confesión constantemente. Nuestra Señora en Fátima ha dicho que posiblemente lo más recomendable es una confesión sincera al mes y estar en estado de gracia, mantener esa confesión. Y por otro lado, pues obviamente que es importante es consagrarse a su Inmaculado Corazón todos los días, rezar el rosario todos los días y hacer la penitencia. Hay muchas penitencias, ayuno es una, entre otras. Pues puedes hacer una cosa así, bueno, si no puedes comer, pues bueno, puedo coger, no voy a coger el celular el día de hoy como penitencia, o voy a ayunar, posiblemente un ejemplo, no voy a
a ver televisión. Es algo que podemos ofrecer a Dios, o voy a regalar mi desayuno a una persona pobre, como penitencia, como ayuno. Son casos que podemos sacrificarnos y podemos dar a Dios. Y también obviamente pues pagar algunas misas por las almas del purgatorio, no olvidar a nuestros hermanos y familiares que ya han fallecido, o papás o mamás. Muchas veces nos olvidamos de ellos, y cada año que pasan, cada vez que cumplen años, ahí sí nos acordamos de celebrar una misa por ellos, y no sabemos en su estado en que posiblemente esté, porque el más allá no lo conocemos. Entonces nunca olvidemos, posiblemente estén en el cielo y estemos tranquilos, pero Dios es misericordioso. Si ofrecemos la misa por nuestro familiar que está en el cielo, pues Dios va a coger esa santa misa y la va a repartir a las almas más necesitadas. Todo es posible para Dios, todo es posible, hermanos. No dejemos lo que podemos hacer hoy, que posiblemente pase el tiempo y ya mañana sea demasiado tarde. Debemos acudir muchas veces a la Santa Misa. Eso nos va a recortar el purgatorio también. Acudir a una misa, pero no solo por ir, ni porque me obligaron. No, que es que yo voy a la Santa Misa por cumplir. No, la Santa Misa hay que cumplir, sí, el mandamiento, el tercer mandamiento, santificar las fiestas. Y en él se cumple el primero, que es santificar las fiestas, y en el primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ante todo, con estos dos mandamientos, solamente Dios ve el corazón de la gente. ¿En qué estado vas a ir a misa? Por convicción es que hay que ir por misa, a la misa, por convicción. Es por amor, porque yo me quiero alimentar del cuerpo y la sangre de Cristo. Yo quiero estar en presencia del Señor. Yo quiero salir con muchas gracias de la Santa Misa. Y muchas veces nos perdemos las gracias que Dios nos quiere dar en la misa, los regalos que Dios nos prepara en la Santa Misa. Y muchas veces somos distraídos, nos distraemos en la Santa Misa con un celular, o quién llegó, quién no, quién miró, cómo se vistió, o estamos pensando en otras cosas, que deje el arroz que está quemando en la casa, etcétera, etcétera, y no le podemos cuidar a la homilía, al sermón del sacerdote, y obviamente pues cuando está en la consagración, ahí es donde debemos ofrecer por nuestros hermanos difuntos. Ellos están esperando a la expectativa, ¿quién va a orar por mí? Todos están en la expectativa, ¿quién va a orar por mí? Imagínate tú estar allá y que de pronto estar en esa misma expectativa, ¿quién va a orar por mí? Acuérdense de mí. Posiblemente muchos no se acuerdan. Por eso a veces en muchas misas, cuando van a comenzar la Santa Eucaristía, en las intenciones dicen por las almas más olvidadas y más necesitadas. Son aquellas que de pronto, sí, esos familiares que nunca pidieron por ellos y se les olvida. Entonces, hermanos, hay que tener también esa obra de misericordia. Hay que pedir por las almas del purgatorio. Entonces, hay que realizar obras de misericordia y siempre buscar la voluntad de Dios en cada decisión diaria. Y también recordemos que a veces nuestros pecados nos arrebatan la oportunidad de salvación. Como dice el catecismo, si morimos en pecado mortal, tener cuidado. Si tienes un pecado mortal, hay que correr a confesión y a reparar ese daño. Dios nunca deja de amar y perdonar. Su misericordia es infinita. Muchas veces desconfiamos de esa misericordia de Dios. ¿Será que Dios me perdonó después de una confesión? Pues volviste a pecar porque estás desconfiando del Señor, estás desconfiando de su misericordia. Pues Dios se pondrá muy triste, Jesús se pondrá muy triste si piensas de esta manera, porque no es posible que teniendo las gracias y teniendo la oportunidad de convertirse y salvarte, no puedas saber de que con solo esto Dios ya te ha perdonado. Miremos qué le dijo a la mujer adúltera. Le dijo lo siguiente: mujer, ¿quién te ha condenado? Y la mujer le contestó: nadie. Vete y no peques más. Ahí está, vete y no peques más.
Nadie te ha condenado, yo tampoco, vete, pero no peques más. Ahora no es que vamos a decirnos que, como dice el dicho, rezo, peco y empato. No, eso no es así, hermanos. Hay que tener más conciencia y más seriedad con las cosas de Dios. Hay que tener un estado de responsabilidad, saber que la eternidad es infinita y es serio, es serio. Te recuerdo, si te está gustando este canal, Entonces te invito a que te suscribas a este canal de YouTube haciendo clic en el botón rojo de acá abajo que dice suscribirse. Bendiciones. hay veces que no podemos creernos convertidos y dejarnos llevar hacia la perfección, porque muchas veces, bueno, yo no, a veces nos ha pasado, ¿no? ¿De qué me confieso? Si yo no tengo pecado, hay que pedir al Espíritu Santo que nos muestre nuestros pecados y que nos muestre parte de nuestra humildad, que nos regale esa humildad, que nos muestre qué pecados es aquel que le esté molestando a Dios y que debemos confesarlo, para no tener que dejarnos llevar también por las tentaciones, porque a veces el maligno es quien se encarga de, de decirte, no, pero estás bien, estás yendo a misa, estás comulgando, ¿para qué te va a confesar? Y el demonio sí sabe qué pecado posiblemente tengas, para él feliz, para él tenerte ahí, para que sigas con ese pecado inocentemente. Él es astuto, es el demonio que trata de que tú no te vayas a confesar y que pienses pues como Dios quisiera que, Dios siempre quiere que uno esté al tanto y que esté siempre pidiendo la gracia que es necesaria para uno discernir tanto el bien como el mal. Y abrazar la cruz con paciencia en este mundo no es fácil, hay que llevarla con amor. Los sufrimientos de esta tierra no son comparados, como vemos que a este hombre lo que le pasó. Y posiblemente hayan testimonios donde almas hayan pasado peores, porque el purgatorio es un estado donde son varios niveles, según los místicos que han visto y relatan testimonios durante siglos, donde vemos que son estados de purificación, y mientras el estado esté más abajo, pues más difícil y más doloroso será tu purgatorio según tu pecado y según tus obras que no hayas cumplido pues en la tierra, que no hayas reparado más que todo. Tal vez si te hayas arrepentido pero no la reparaste. Hay que reparar las cosas aquí en la vida antes de morir. Entonces, apeguémonos a lo que enseña la iglesia, que es el arrepentimiento, pegarnos en la misericordia de Dios, confiar en la misericordia de Dios y consagrarnos a nuestra Madre, al Inmaculado Corazón, rezar el rosario todos los días, confesión frecuentemente, mensual, si es posible, ir a misa los domingos, por lo menos si no puedes ir entre semana, comunión diaria también si es posible. Recuerda también hacer obras de misericordia, rezar la coronilla de la Divina Misericordia a las 3. Y bueno, espero que les haya gustado este video, hermanos. Jesús y María los siga bendiciendo. Paz y bien.